conseguido! Ahí tenemos el millón. Ahí está el millón. Joder, cada vez que me ha costado. Me hubiera encantado haber encontrado otro tipo de palabras mejores para describir esto, pero voy a intentar encontrarlas durante el día. Hoy no hay guión, es viernes y solo quiero que el día me lleve. Han sido muchos años hasta que hemos conseguido esto. No lo considero tanto un logro personal, lo considero un logro de la comunidad, de todo el mundo que ha estado pues apoyándome durante todos estos años y también de mi equipo. Escribir me mantiene con los pies en la tierra y este es un hábito que he adquirido recientemente, más o menos desde hace como un año o dos, y es algo del cual me siento bastante orgulloso. Muchas veces ni siquiera reviso lo que escribo, no vuelvo atrás, pero simplemente el hecho de escribir me permite poner sobre papel o sobre una pantalla, como es en este caso con el Remarkable, esos pensamientos, vaciar mi cabeza. Y hay algo muy terapéutico en esto. Creo que, en cierto modo, este logro del millón, pero para mí algo más importante, el hecho de tener una comunidad sana como la que tenemos y de poder dedicarme a esto, que es algo que me hace realmente feliz, requiere de muchísima planificación y requiere de mantenerte bastante, como te decía antes, con los pies en la tierra, con un objetivo claro y entendiendo que después de un vídeo viene otro, después de una foto en Instagram viene otra y que hay muchos más momentos de estar tú solo con tus pensamientos que de estar rodeado de aplausos. Esos muchas veces ni siquiera llegan. Y cuando llegan, considero que son el resultado de un trabajo bien hecho. Pero que ese trabajo es constante, no termina. Y quizás, en cierto modo, no quiero que termine. Considero que ese trabajo, aunque quizás pueda parecer un poco raro lo que voy a decir, pero da bastante significado a mi propia vida. No tanto por el hecho de analizar un dispositivo u otro, sino por el hecho de poder compartir mis pensamientos con alguien que quiera escucharlos o alguien que vaya a poder ayudarle en cierto modo. Ese tipo de reflexiones me suelen venir mucho en invierno, pero ya está empezando a cambiar la estación, estamos en primavera, es muchísima mejor época y también se nota mucho cómo mi ánimo ha ido cambiando. Qué tiempo más bueno que hace, o sea, es que la luz que hay ahora mismo es espectacular. Voy a tener que empezar a llevar gafas de sol dentro de casa. No, fuera de broma, es un poco locura.
siempre me gusta guardarme un trozo para mí, como premio. Tengo la suerte este año de haber pasado el invierno en este piso, que tiene una luz espectacular, unas vistas que las voy a echar de menos cuando me mude a mi casa definitiva, pero también en la otra casa sé que estaré bien porque tendré un jardincito, podré cuidar mis plantas y un estudio que tengo muchas ganas de ese estudio. ¿Sabes? Como cuando piensas que la vida, lo que te espera por delante, es aún mejor, pues es un poco la sensación que tengo actualmente. Y es curioso cómo va a ser todo esto. Invierno ha sido una época en la que he ido creando nuevos hábitos en silencio y con la cabeza bastante gacha. En primavera estoy empezando a ver esos frutos de esos nuevos hábitos y también los frutos de las decisiones correctas. Verano y otoño van a ser dos épocas de establecerme en la nueva casa, con una nueva mudanza de por medio, eso sí, y en cierta medida de otro nuevo comienzo. Y eso es algo que me fascina. La capacidad que tenemos los seres humanos de reinventarnos cada vez, de adaptarnos a lo que nos venga y de salir más fuertes después de cada cambio. Estoy últimamente a tope con mi dieta, me lo estoy tomando como muy en serio. Este año 2025 para mí está siendo como año de cuidarme, ¿sabes? De salud y todo esto. No sé, me lo estoy tomando en serio, como si fuese parte de un trabajo. Es increíble cómo ha mejorado Apple Intelligence en estos último mes con todo el tema de integración de ChatGPT y todo esto. Eso está guay, está muy bien lo que están haciendo. Pero tengo curiosidad por ver qué es lo que van a hacer este año en el WWDC. Tengo que cuidar esta planta que desde que me mudé ha sufrido un poquito. Estos días, además, con el buen tiempo, he estado aprovechando para dar algunos pequeños paseos, quedar con amigos, descubrir nuevas cafeterías y, en definitiva, pasar también más tiempo fuera. Muchos de estos momentos olvido capturarlos con la cámara. Y aunque para mí la cámara es esa especie de extensión casi de mí mismo, esa pequeña prueba de futuro que podré decirle al Víctor de 99 años, oye, viviste esto, hay momentos que capturo únicamente en mi memoria. Y también está bien. Es curioso porque siempre que preparo un café delante de la cámara me sale muy mediocre, pero te prometo que me suele salir mucho mejor. Todo este rollo de encontrar un rato para ti y todas estas movidas me recuerda muchísimo a una cosa que leí el otro día en una newsletter que envió mi amigo Jesús Terrés. Creo que merece la pena leerlo, mira. Dice, no tengo la más mínima intención de salir de mi zona de confort. Ya somos dos. Me ha costado una vida evitar la calma. ¿Por qué querría salir de ella? Qué pereza con tanto crecimiento personal, con tanto notas, iluminándonos desde su atril preñado de humo. Sal de tu rutina, desafíate a ti mismo, no te conformes. El crecimiento exige sufrimiento. Qué cansinos, por Dios santo. Y es que tienes mucha razón, Jesús. O sea, qué pereza. Yo no quiero sufrir ni crecer, yo quiero beber vinos ricos, he dejado el alcohol, bueno, solo los días impares y cuando hay luna llena. O algo así. Coleccionar ratitos buenos, que suene la música, que prenda candela. Y continúa diciendo esto, que le gusta la definición de una psicóloga. Y dice, y esto me parece ya la guinda del pastel. La zona de confort es un estado psicológico en el que nos sentimos cómodos, protegidos y seguros. Y esa es mi idea básica de plenitud. Es que, literal, me flipa. Y quizás sí, quizás tenía que haber celebrado el millón de una forma, yo qué sé, tirándome en paracaídas, montando en helicóptero, saliendo de mi zona de confort, pero es que la mejor forma que tengo de celebrar mi millón de suscriptores
es básicamente celebrándote a ti. Y la mejor forma que se me ocurre es seguir haciendo lo que sé hacer, contar historias. Pero ahora quiero mi trozo de tarta. Hoy, como ya te dije, no iba a ser un día especialmente emocionante. Iba a ser un día de estar más bien en silencio, de comer despacio y pensar en voz alta. No todos los días tienen que ser emocionantes y no todas las celebraciones tienen que ser por todo lo alto. Cumple millones feliz. Durante las últimas semanas me han preguntado ¿cómo vas a celebrar ese 1.000.000 de suscriptores? Y mi mejor forma de hacerlo es así, un pequeño trozo de tarta. Eloy, que es la persona que ha estado a mi lado desde el principio, desde que empecé este canal, y seguir haciendo lo que sé hacer mejor, contar historias a través de estos vídeos. Quizás hacerse mayor es esto, celebrar todas y cada una de las pequeñas cosas que suceden, pero hacerlo de forma recatada y seguir muy centrado en lo que me importa. Fin de la tarta. Me toca preparar la maleta porque mañana muy tempranito salgo para Seattle, que es donde está la sede de Microsoft. Con cariño, Víctor.